Esto representa el sustento, la conexión, la alineación con el orden divino. ¿Y qué pasa? Da fruto a su tiempo. La Biblia establece que Dios tiene sus tiempos, su temporada. Y cuando una persona da fruto a su tiempo, es porque tiene acceso a la despensa que se abre en el tiempo de Dios. La gente tiene acceso a entrar en la dimensión que Dios abre a su tiempo y sus temporadas. Shalom, que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti, te conceda paz. Bienvenidos nuevamente a Restauración, esperando que te puedas suscribir si eres nuevo, puedas comentar y compartir. No olvides darle like a este video. Una de las piezas más importantes para mí dentro de la Biblia son los salmos. Son una de las piezas más importantes, no que son las únicas piezas importantes. Para mí, los salmos. Pero hay un salmo en particular que mayormente se lee los domingos en las iglesias. Y es el Salmo capítulo 1. Yo voy a usar la Reina Valera 1960, aunque la Nueva Traducción Viviente da unos colores muy importantes en su traducción a este salmo. Sin embargo, voy a usar la que comúnmente utiliza la gente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo entra con una gran declaración. Bienaventurado. La palabra bienaventurado se refiere a alguien que sus alineamientos no son en lo terrenal en sí, sino que es alguien que está alineado al propósito divino. Oiga, es alguien que está alineado al propósito divino, a la voluntad del Eterno, que camina bajo obediencia a esa voluntad, que es uno con el Eterno. Va más allá la palabra bienaventurado, una bendición física o terrenal. Eso va más allá de lo físico o terrenal, porque está anclado, amarrado, alineado con lo divino. Bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo consejo de malos. La palabra malo aquí en la Biblia, cuando tú te vas a su raíz de donde se originó esta palabra, viene del hebreo resha o reshaim, que es el plural de la palabra rasha, que significa malvado o impío. Una persona malvada o impía, en el contexto bíblico, describe a alguien que actúa contra la voluntad divina, alguien que anda contra los alineamientos del Eterno. O sea, tú ser un malvado, un malo, no es que tú seas una persona agresiva necesariamente. Solamente con andar contrario a el orden divino, a la voluntad divina, ya te hace una persona malvada. Y este término también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua dice: apartado de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, el término maldad, como está en griego, de donde viene la traducción del Nuevo Testamento, la palabra es anomos, que significa transgresores de la ley o de la Torá. Gente que no obedece las instrucciones de Dios. Y eso vemos diariamente. Lamentablemente el sistema está plagado de gente que no obedece las instrucciones de Dios porque entienden que están bajo un nivel de unción, de gracia y de poder que le hace exento a ellos de andar bajo esas instrucciones, porque
supuestamente fuimos liberados de hacer eso. También en la mística, la palabra malvado o impío refleja una desconexión espiritual y representa a una persona cuyo comportamiento y orientación de vida lo desconectan de la luz y energía divina, y se considera que esta desconexión causa inestabilidad, o sea, no es una persona estable ni constante en lo espiritual, y falta de propósito. Que hay mucha gente que anda por aquí, por la vida, sin propósito alguno. Y cuando tú analizas algo, la Biblia dice que no anduvo en consejo de malos. Y esta palabra me retumbó porque cuando tú te vas a Mateo capítulo 5, del verso 17 al 21, dice Jesús, el Mesías, Yeshua, que él no vino a quitar la ley, no la vino a quitar. De manera que cualquiera que viole un mandamiento, por pequeño que sea de esto, y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cuando el rey David dice que no anduvo en consejo de malo, o sea, no oyó lo que el malvado le dijo. El malvado le dijo, tú no tienes que hacer eso porque eso no es para ti. Y él dijo, yo tengo que hacerlo porque Dios es que lo manda. Bienaventurado ese que se deleita en la Torá, las instrucciones, la ley del Eterno. Y yo sé que muchos van a hablar de judaizar en los comentarios, porque es el plato de cada día de la ignorancia poderosa que tenemos con el término judaizar y el término instrucciones de Dios. Como que la ley es judaizar. Dios era judío que le dio la ley al pueblo de Israel. Una locura grandísima. Entonces ese salmo, el Salmo 1, que quizás nosotros lo vemos como una lectura normal, bonita, es un salmo profético y poderoso. No es un salmo cualquiera. Y este salmo hace referencia a que aquella persona que se deleita en la ley de Dios es como un árbol plantado junto a corriente de agua, al lado de un río, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prospera. Y tú te analizas de dónde viene esa palabra. Cuando Dios habla con Josué, en el capítulo 1, le dice claramente a Josué, no se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, y solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El rey David confirma, aquel que se deleita, medita de día y de noche en la ley del Eterno, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y aquí nos vamos a ir un poco más profundo. Vamos a profundizar en este versículo al nivel sod del secreto. Cuando habla de que usted es un árbol, cuando usted se deleita en lo que Dios estableció, en las instrucciones de Dios, usted es como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Hay dos cosas. Primeramente, un árbol plantado, cuando está plantado cerca de un río, está seguro. Difícilmente ese árbol se seque, se pudra, sus hojas caigan. Esto representa el sustento, la conexión, la alineación con el orden divino. ¿Y qué pasa? Da fruto a su tiempo. La Biblia establece que Dios tiene sus tiempos, su temporada, y cuando una persona da fruto a su tiempo es porque tiene acceso a las despensas que se abren en el tiempo de Dios. La gente tiene acceso a entrar en la dimensión que Dios abre a su tiempo y sus temporadas. Es como que tú seas una mata, y en tiempo de mango tú de mango, pero se va el tiempo de mango y llega el tiempo de guayaba, tú das guayaba, y cuando llega el tiempo de tamarindo, que se acabó el tiempo de guayaba, tú das tamarindo, porque tú das fruto en su tiempo. Esto representa la persona que está sujeto, que está observando, que está obedeciendo lo que Dios estableció para bendición del hombre y medita en esto de día y de noche. Dios le dijo a Josué, sino que tú medites en esto de día y de noche y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No así
la senda de los malvados, de los impíos, de los transgresores de la ley, porque uso el término hebreo, rasha, pero uso el término anomos también. El término que está en hebreo, que es malo, y el término que está en griego, que es hacedora de maldad. O sea, me está diciendo claramente la Biblia, la Escritura, en el lenguaje donde fueron escritos original, que todo aquel que hace maldad, impiedad, es aquel que violenta el mandato divino y se aleja de ese orden y anda sin propósito porque ha creado un propósito personal, no está alineado, no está conectado a la divinidad. Por eso es como una paja que el viento se lleva, no está firmado, no está sustentado sobre la roca, tampoco está sembrado en corriente de río, sino que está como una paja y el viento se lo llevó. Es interesante saber que la Biblia establece que el malvado, el malo, el pecador, ¿quién es el pecador? Primera de Juan lo dice claramente, 3:4. Todo el que peca infringe también la ley, porque el pecado es infractor de la ley. El pecador, el que infringe la ley, no se levantará en el día del juicio. No se levantará. Y dice la Biblia que Dios conoce el camino del justo. ¿Y por qué Dios conoce el camino del justo? Porque el justo, el que aplica justicia, claramente está alineado a la voluntad divina. Hay un misterio, le dije, poderoso en este salmo. Porque este salmo te está hablando de juicio, te está hablando de ley, te está hablando de meditación. Te está hablando de maldad, de malvados. Te está hablando de condenación. Y te está hablando de prosperidad. Este salmo claramente te lo dice de la siguiente manera. El verso 4 dice, no así los malos no prosperarán. Escuchen esto, no así los malos. ¿Por qué dice no así los malos? Porque dice el versículo anterior que será como árbol plantado junto a corriente de aguas, o sea, junto a un río, que da su fruto a su tiempo, en las temporadas del Eterno, y su hoja no cae, no pasa vergüenza, sino que resplandece, y todo lo que hace prosperará. Pero lo malo no es así. Para los malos no es así. Son como el tamo o la paja, que el viento lo arrebata y lo hace volar por ahí. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores, transgresores, en la congregación de los justos. Oiga, en la congregación de los justos parece que hay gente que no sabe que el que practica la justicia es señalado como un judaizante hoy día. Porque el Señor conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. El Señor dice que nos invitó a caminar por la senda antigua y dijimos, no iremos. No iremos, me resuena a lo siguiente. Es por gracia, no por ley. Repetimos como perico la misma palabra. Es por gracia, no por ley. Ok, es por gracia, no por ley. Por gracia somos salvos, pero no para ser desobedientes. Bueno, dice claramente, como árbol plantado junto a corriente de aguas. El árbol simboliza lo que es el árbol de la vida. Una representación de la Sefirot. Quizás muchos no conocen este término, que son los canales de energía divina que sostienen el universo. Este árbol plantado junto a corrientes de agua. Estamos hablando de una interpretación más profunda. Junto a corrientes de agua sugiere que el justo está conectado a una fuente de sabiduría y vida constante. Esta corriente de agua, escucha bien, esta corriente de agua representa la energía de Gesed, bondad, que fluye sin cesar desde la divinidad, nutriendo al árbol, o sea, al alma del justo. Así, el alma justa se vuelve un canal
para manifestar lo divino en el plano físico. Y dijimos que da su fruto a su tiempo, que no se trata de que, en el tiempo de Dios. Claro que en el tiempo de Dios, pero tú tienes que saber cuál es el tiempo de Dios. Entonces, no así lo malo. Desde la perspectiva hebrea, los malos carecen de raíz o de raíces espirituales. El árbol de la vida está conectado a la fuente de vida. Sin embargo, en sus árboles de vida, lo que hacen maldad está desconectado de la fuente divina. Punto. ¿Y por qué el Señor conoce la senda de los justos? Porque los justos están alineados a la voluntad del Eterno. La gente se pregunta, David era conforme al corazón de Dios porque se sabía humillar. Sí, se sabía humillar. Pero no solamente por eso era conforme al corazón de Dios. Mira cómo este hombre está hablando de la ley de Dios. En la ley de Dios está su delicia. Y este hombre dice, no me aparte de ti. No esconda de mí tu rostro. Y hace mucho hincapié en la ley y en sus mandamientos. El rey David era bienaventurado. Ningún hombre era tan fácil de llamar conforme al corazón de Dios. Y este hombre, por más pecador que fuera, que para mí era más pecador aún que Saúl, Dios lo llamó conforme a su corazón. Y en el pueblo lo llamaron la lámpara de Israel. El Salmo 1 nos revela una enseñanza sobre la conexión divina, íntima y constante del alma justa con la fuente divina. ¿Quién es la fuente divina? El Eterno. Esta conexión permite que el justo crezca y fortalezca como un árbol nutrido por corrientes de sabiduría divina, generando frutos eternos y preservando su esencia en la eternidad. Sin embargo, la persona malvada, por otro lado, se tiende a desconectarse de esta fuente, se desvanece, permitiendo su esencia que desaparezca y también su propósito. Y es como una paja, como una pajilla que tú la soplas y se va volando. Hay un secreto que debes de entender que a simple vista no está. David te está dando el mapa de la prosperidad. David te está dando el mapa de cómo conectarte con el Eterno. Y David te está dando el mapa cómo mantenerte conectado con la fuente divina y el plan divino, bien alineado para que seas como un árbol que da fruto y tus hojas no caen. Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, eleva su rostro hacia ti. Espero que hayas entendido y que este video sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Será hasta un próximo video. Chao.